Bueno, recuerden que mi nombre es Ángela Mejía, que hago intervención clínica, que este espacio está disponible para ustedes todos los días 8:30 Colombia, que hoy trabajaremos el tema del perdón, pero más que el perdón, cómo volver a intentarlo es perdón sin olvidar y perdón sanando sin regresar otra vez. Entonces, lo importante de este live, lo importante de estar aquí trabajando el perdón el día de hoy, no es perdonar entendiendo que debemos olvidar algo, es tratar de perdonar continuando nuestro camino sin sentir dolor y sanando eso que nos hicieron sin regresar nuevamente. Comprender el perdón, hola Caroline, como ese proceso interno que me permite disminuir el peso emocional de una experiencia de pronto dolorosa, de algo que no niego que sucedió, pero tampoco que justifico que me lo hagan, renunciando a esos límites o a obligarme a reconciliarme. Eso es el perdón. El perdón es un proceso interno que busca disminuir el peso de la culpa, de una experiencia dolorosa, de no negar lo sucedido, de tampoco justificar que me hagan daño, pero sí de renunciar a obligarme a reconciliarme con esa persona simplemente porque creen que el perdón es volver a continuar una relación que me lastima. Perdonar es un proceso emocional, perdonar es un proceso consciente e interno en donde mediante el cual dejamos de cargar progresivamente algo que nos lastima, dejamos de cargar el resentimiento, dejamos de cargar el dolor y simplemente abrimos paso a que la otra persona no pague lo que hizo, porque eso ya sería la venganza, sino a que la otra persona entienda que tenemos límites sanos para recuperar nuestra propia tranquilidad. Muy bien, es sanar y avanzar sin culpas. Cuando perdonamos, o a veces muchas personas preguntan en terapia, bueno doctora, pero es que si yo perdono, ¿significa que yo debo seguir con esa persona? No necesariamente. Yo puedo perdonar para liberar culpas, yo puedo perdonar para sentirme más liviana a nivel emocional. Lo que me hicieron no estuvo bien para mí, ya fue o fue algo que realmente me lastimó, pero tampoco me puedo quedar ahí en el dolor, tampoco me puedo quedar ahí anclada en la culpa, en el resentimiento, porque si lo hago no voy a volver a confiar. Si yo no perdono algo, no vuelvo a confiar nuevamente en algo, es decir, si no perdono a mi pareja, no vuelvo a confiar nuevamente cuando tenga una nueva relación de pareja. Tengo que reconciliarme con esa persona que me hizo daño, porque reconciliándome con esa persona, doy paso a liberar el peso emocional que significa la culpa, doy paso a liberar y a soltar la herida emocional que me ancla a bloquearme y doy paso a pensar que puedo vivir y puedo recibir realmente lo que merezco sin quedarme anclada en el resentimiento y en el dolor. Muchas personas, entonces cuando yo decido perdonar, reconozco que alguien me hizo daño, pero no quiero que ese daño siga gobernando mi vida, pero no quiero que eso que me hicieron siga siendo el detonante para yo hacer que mis emociones me bloqueen, me lastimen, me invaliden. Perdonar es soltar, perdonar es reconciliarme también conmigo misma. Cuando uno decide perdonar, el primer paso que debemos hacer para ejecutar ese proceso interno de reconciliación con el otro consiste en reconciliarme conmigo misma. A veces esperamos que la otra persona que nos lastimó nos pida disculpas. A veces necesitamos que la otra persona nos pida perdón. A veces necesitamos que esa persona cambie o reconozca que nos hizo daño. Pero nuestro proceso de sanación nunca depende de que el otro compruebe, demuestre, perdone, pida perdón. Nunca. Porque si yo me quedo esperando que el otro tome una acción de reconciliación hacia el daño, simplemente voy a vivir con resentimiento constante. Simplemente voy a vivir pensando, pero ¿por qué no me pide perdón? ¿Pero por qué no reconoce que me hizo daño? Y en ese proceso de esperar que alguien reconozca que te lastimó, te pierdes, te quedas anclado y anclada en un patrón repetitivo, te quedas con resentimiento, te quedas con culpa, te quedas con ansiedad, te quedas con emociones reprimidas que cargas en una maleta de inseguridad y de miedo. No esperen que el perdón empiece de allá hacia acá. El perdón empieza en mí, en aceptar que me equivoqué, en aceptar que me lastimaron, en aceptar que no fue mi culpa. Y si fue mi culpa, en enmendar y en reconocer que debo mejorar.
Sí queda en la mente, claro, uno no olvida, pero no queda en la mente para limitarte a no avanzar. Si queda en la mente para limitarte a no avanzar, quiere decir que tienes resentimiento, quiere decir que hay un proceso todavía que no has consolidado internamente. Quiere decir que aunque reconoces el daño, estás esperando que alguien te pida perdón para reconocer que te lastimó. ¿Listo? Entonces, cuando perdonamos, no significa que yo me pueda reconciliar o me quiera reconciliar con alguien. A veces dicen, no, doctora, yo no perdono a mi ex porque yo no vuelvo con él. Error. Yo puedo perdonar porque mi ex me hizo algo. Yo puedo perdonar a alguien que me lastimó. Pero eso no implica que Ángela Mejía quiera volver con esa persona que la lastimó o lo lastimó. Perdonar es un proceso conmigo de aceptación y reconocimiento del daño que me realizaron, pero no del resentimiento de que esa persona deba pagar desde la venganza el tal karma que siempre hablamos. Entonces, yo puedo perdonar manteniendo distancia, yo puedo perdonar poniendo límites, incluso puedo todavía estar triste, puedo tener emociones negativas, puedo tener ambivalencia emocional y al mismo tiempo puedo seguir avanzando en ese perdón y en ese reconocimiento sobre que yo soy una persona valiosa. Gracias por ese quiéreme. Entonces, ¿qué hacemos con eso que nos hicieron? Entonces a mí me preguntan en terapia, bueno, doctora, muy bien, voy a perdonar a esa persona que me lastimó, voy a empezar aceptando que me equivoqué, voy a empezar aceptando que esa persona no me va a pedir perdón, voy a empezar a aceptar que debo soltar el resentimiento para avanzar y para no vivir anclada en heridas que me lastiman. Pero entonces, ¿qué hago con eso que me hicieron? ¿Qué hago con el dolor? ¿Qué hago con mis heridas? ¿Qué hago con todo eso que guardo y que no puedo expresar? Entonces, hay heridas que no se ven. Hay heridas que quedan invisibles en el inconsciente, en nuestro corazón, en nuestro pensamiento. Una palabra puede dejar una herida. Una traición puede dejar una herida, un abandono puede dejar una herida, una humillación puede dejar una herida, una infidelidad puede dejar una herida, una pérdida puede dejar una herida, una infancia difícil también deja una herida. Y algunas personas continúan viviendo años después de aquello que ocurrió, se quedan anclados en ese pasado que los lastimó y que las lastimó y no avanzan. ¿Por qué? Porque sienten culpa, porque no han podido perdonar su historia, porque creen que su historia los condiciona a ser infelices. Es que, doctora, como mi mamá no me quiso, yo no soy capaz de querer a nadie. No, tu historia no te condiciona. Cuando tú descubras que tú no tienes la culpa de que alguien te abandone, cuando tú descubras que tú no tienes la culpa de que alguien te humille, cuando tú descubras que tu valor no depende de la valía del otro, tú vas a perdonarte y vas a construir una nueva versión de ti misma y de ti mismo. Porque no porque sufrimos, no porque alguien nos hizo daño, no porque tú o porque yo tuve una vida difícil, no porque ese acontecimiento terminó en algo que no quería, no porque esa experiencia emocional quedó abierta, significa que yo no puedo sanarla. Significa que yo tenga que arrastrar esa historia de vida siempre en todas mis relaciones. Significa que yo tenga que vivir a todas reprimiendo emociones por miedo a expresarlas. No, lo que pasó, ya pasó. Entonces mucha gente me dice, doctora, pero ya pasó y yo lo recuerdo. Claro, tú lo puedes recordar, pero no te anclas ahí. No te anclas a través de darle alimento a tu pensamiento negativo, a través de preguntas como ¿por qué me hicieron daño, doctora? Doctora, ¿por qué mi mamá no me quiso? Doctora, ¿por qué mis padres me abandonaron? Doctora, ¿por qué mi pareja no me elige? Doctora, ¿por qué ese trabajo no ve mi potencial? Y hay preguntas que se quedan sin respuestas, y esas preguntas sin respuestas te enseñan que no necesitas del otro para validar que tú eres importante, que eso es simplemente un principio para reconstruir una nueva versión de ti misma. Entonces, racionalmente, así es, Nancy, hay muchas heridas. Racionalmente pueden haber pasado muchas situaciones negativas, pero emocionalmente puede que tú estés anclado y anclada en eso que te pasó. Hay personas que se quedan anclados en duelos congelados, que tuvieron una relación de pareja maravillosa, falleció su pareja y pasan 15, 20 años y no han podido avanzar, porque se quedan anclados y ancladas en la idealización de esa pareja que se fue. Porque una persona puede estar viviendo en el presente
mientras emocionalmente continúa anclada en su pasado y mantiene reviviendo esa herida. Así es, Dalila, porque no hicieron el duelo, porque simplemente vivimos la vida en piloto automático tapando heridas sin hacernos cargo. Y no es para juzgarnos, es para identificar qué tenemos que hacer, qué tengo que hacer yo para que mis relaciones de pareja me funcionen, qué tengo que hacer yo para sentirme amada y respetada, qué tengo que hacer yo para evolucionar y que ese pasado no toque mi vida, qué tengo que hacer yo para tomar acción en el presente y vivir un futuro positivo. Seguir esperando una disculpa no me hace avanzar. Seguir intentando demostrarme mi valor ante el otro no me hace avanzar. Seguir esperando que alguien me valide no me hace avanzar. Seguir preguntándome por qué me hizo eso no me hace avanzar. Mientras yo busco preguntas afuera, mi vida continúa detenida. Mientras yo busco preguntas en el exterior, mi vida continúa congelada y dejo de vivir. Y aparece algo que se llama el sentido a la vida. Y entonces vivimos la vida sin sentido, vivimos la vida por vivirla. Doctora, a mí no me provoca levantarme porque vivimos anclados en algo que no hemos podido soltar, porque no aprendimos a soltar, porque anclamos un montón de responsabilidades y mochilas emocionales que debemos soltar. Y nadie dijo que era fácil soltar, pero tampoco es difícil. Entonces yo le digo mucho a mis pacientes, ¿tú prefieres vivir una vida sin sentido, cargando un pasado doloroso? ¿O tú prefieres hacerte cargo de ese pasado, sanar tu herida, hacerte cargo y vivir una vida con tu realidad presente? Cuando tú entiendes eso, te das cuenta que eres afortunado y afortunada. Hola Capricornio, ¿cómo estás? Te das cuenta que tienes todo lo que necesitas dentro de lo que cabe para ser feliz. Para ser feliz, no completamente, porque existen momentos, pero la felicidad se construye día a día a través de nuestras experiencias. Entonces, algo que siempre nos va a dejar anclado en esa herida, algo que siempre nos va a dejar anclados en ese pasado, algo que nos va a dejar ahí sin avanzar y congelados en el tiempo, es el resentimiento. Entonces, ¿cómo suelto el pasado, Capricornio? Dejando de tener resentimiento, porque mientras la herida esté abierta, el resentimiento se entiende como ese dolor que se repite internamente. Es decir, la persona recuerda siempre lo que le hicieron, después aparece la rabia, después aparece ¿qué puedo hacer con eso? No aprendemos a autogestionar lo que nos pasa y nos quedamos ahí en la necesidad de reparar algo que no sabemos reparar. Entonces a veces repetimos ciclos a través del resentimiento. ¿Cómo se repite el ciclo a través del resentimiento? Se repite a través de, primero, llega un recuerdo del pasado que abre una herida que me lastima. Después que viene ese recuerdo, viene una emoción que viene y dice dolor. Después de que viene el dolor, viene otra emoción que dice rabia. Después de que viene la rabia, se conecta un pensamiento que me dice ¿por qué lo hizo? ¿Por qué me lastimó? ¿Por qué no me eligió? Después viene el resentimiento, porque esa persona es feliz y yo no soy feliz. Y después vienen nuevos recuerdos. Entonces la persona termina creyendo que necesita mantener viva la rabia para no olvidar lo que sucedió. Entonces, ¿por qué no sanamos? Porque mantenemos reviviendo la herida, porque mantenemos reviviendo la rabia, porque mantenemos quedándonos en el dolor de una historia que debemos soltar. Ese es el ciclo del resentimiento. ¿Listo? ¿Entendieron el ciclo del resentimiento? Pongan un dedito así si me dicen sí, Ángela. Entendí que el resentimiento viene el recuerdo, el dolor, la rabia, el presentimiento, el resentimiento y nuevamente el recuerdo. Y se quedan ancladas en el dolor. Y nos quedamos anclados en el resentimiento. Y me ha pasado. Pero una pregunta que yo siempre le digo a mis pacientes que se hacen y que se deben hacer para soltar ese ciclo del resentimiento y poder perdonarse y avanzar es: ¿ustedes pueden recordar lo que pasó y pueden seguir viviendo emocionalmente sin que eso les afecte?
ustedes pueden recordar lo que les pasó y pueden seguir viviendo sin eso, sin que eso les afecte. Ese es uno de los objetivos del perdón, que ustedes recuerden lo que les pasó, pero que no se queden anclados ahí, en ese patrón. Porque perdonar no es olvidar, perdonar es avanzar, sí que en la herida me congele, me aplane, me limite, me cohíbe y me coaccione. Perdonar no es negar lo que pasó, nunca, tampoco es. Entonces perdonar no es negar la herida, no. Una de las mayores, Gilma, no es común, así se llama mi madre. Entonces, es una de las mayores dificultades es esa, perdonar avanzando sin negar la herida, ¿vale? Entonces, si yo perdono, estoy diciendo que eso no fue tan grave, eso es un mito. Doctora, pero si yo perdono, estoy diciendo que no me dolió. Doctora, pero si yo perdono, estoy diciendo que me la vuelven a hacer. Doctora, pero si yo perdono, me la van a montar. Doctora, pero si yo perdono, van a decir que yo no tengo carácter. Doctora, pero van a decir que eso no fue grave, que tampoco me dolió. Y eso que ocurrió sí estuvo mal, doctora. Entonces yo no quiero perdonar. Ojo, porque si ustedes piensan en lo que piensan los otros en lugar de lo que ustedes piensan, se van a quedar en el resentimiento. Gracias, Lucho, tú también, aunque no tienes foto, que Dios te bendiga. ¿Por qué no pones foto, Lucho? Entonces, no quiere decir que ustedes se queden sin perdonar porque piensan que la otra persona va a pensar que no les dolió. Obvio que les dolió. No van a negar que esa herida dolió, no. Pero significa que ustedes tienen derecho a sentir rabia, que ustedes tienen derecho a seguir avanzando a pesar del dolor, pero que esa experiencia que te lastimó no va a seguir gobernando tu vida, porque el perdón no borra la responsabilidad del otro, el perdón no borra que el otro justifique que te hizo daño, no, el perdón transforma una relación, transforma la relación que tú tenías con aquello que ocurrió. Por ejemplo, a mí me preguntan, doctora, ¿usted perdonaría una infidelidad? Y yo siempre pregunto y digo, sí, ¿por qué no? Si cuando uno reconoce que el otro se equivoca, está reconociendo que también nos equivocamos. Ojo, pero perdonar una infidelidad no significa que yo quiera volver con esa persona, significa que perdono, pero avanzo sin encadenarme ahí. Es distinto. Sí, soy muy creyente, claro que sí, soy muy creyente. Entonces, el perdón es el principal instrumento de sanación a nivel individual y es el principal instrumento para ser felices. Quien no perdona no vive en felicidad. Quien no perdona vive en resentimiento. Quien no perdona vibra en ansiedad. Quien no perdona no es capaz de reconocer que el otro se equivoque, que tú también te equivocas. Ojo, perdonar, no significa que yo voy a regresar contigo. No significa que si tú me fuiste infiel voy a volver contigo. Te perdono, pero no te quiero en mi vida. Es distinto. Entonces perdonar no es reconciliarse. Entonces perdonar no es reconciliarme. Y ese es uno de los puntos más importantes en las relaciones donde hubo maltrato, donde hubo manipulación, donde hubo infidelidad o donde hubo vulneración de límites. Una persona puede decirte, oye, yo te perdono, pero yo no quiero volver a tener una relación contigo. Oye, yo te perdono y es completa válida, te valido lo que tú hiciste, pero yo no quiero volver a estar contigo, porque existen tres procesos diferentes en el proceso de perdón. Uno, el perdón como un proceso interno de negociación con mis valores. Dos, un proceso de reconciliación, como el proceso de relacionarme adecuadamente contigo y reconciliarme desde el don de aceptar que te equivocaste. Y tres, el proceso de la confianza, que es un proceso que requiere tiempo y conductas consistentes en el tiempo. Entonces mucha gente me pregunta, doctora, pero si me fui infiel, ¿cómo hago para perdonarlo y seguir? Con esos tres procesos, ¿vale? Con esos tres procesos. Perdón desde un proceso de reconocimiento interno sobre que se equivocó y va a enmendar ese error. Reconciliación
como un proceso relacional de acuerdo mutuos en donde yo te digo, me lastimaste, te voy a perdonar, pero necesitas hacer un proceso de reconstrucción y de sanación para yo de verdad darme cuenta que tú cambiaste. Y 3, el proceso de confianza, que significa que requiere tiempo que yo te acepte nuevamente como mi pareja y que voy a ver que tus conductas sean coherentes con tus palabras, y eso se llama la coherencia interna. Tú actúas y hablas, y que la coherencia entre lo que hablas, y haces me hace pensar en mí, que yo puedo confiar en ti. Entonces, ojo, son 3 procesos que hay que vivenciar para poder perdonar. Entonces tú puedes perdonar, pero no te reconcilias. Tú puedes reconciliarte y no recuperar inmediatamente la confianza. Tú puedes decir, esta relación terminó, aunque hayas trabajado el perdón, ¿vale? Por eso son 3 procesos diferentes: perdón, reconciliación y confianza. El perdón a veces no puede ser una obligación. El perdón a veces no puede ser una exigencia. Tú a veces no puedes decir, ay Ángela, yo perdono para que deje de molestar. Ay Ángela, yo voy a perdonar porque ya, que no me persiga más, me asfixia. No, el perdón no se convierte en una exigencia. Tú no debes perdonar porque te exiges a ti misma que debas hacerlo. Entonces el perdón, o a veces la sociedad, o a veces el qué dirá, o a veces la moralidad, o a veces los valores, nos dicen, tienes que perdonar a tu prójimo. Pero no puedes perdonar solamente porque alguien te lo dice. Eso no surge así. Eso tiene que ser un proceso de reconstrucción interna. Porque a veces perdonamos, no, yo ya te perdoné. Pero no nace desde la convicción del corazón, como dice Dalila. Nace de la convicción de lo que debes hacer, de tu religión, de tus principios, de tus valores. De perdonar al otro como te perdonas a ti mismo. Ama al otro como te amas a ti mismo. Pero si eso no va hacia ti, si no hay una decisión en ti consciente de hacerlo, puedes perdonar de dientes para afuera, como dice la palabra, pero internamente sigues resentida, ¿vale? Entonces, psicológicamente debemos tener cuidado. Siempre tenemos que tener cuidado, porque no todas las personas estamos y están preparadas para perdonar inmediatamente. No hay personas preparadas. No hay un manual que te diga, oye Ángela, ya estás lista para perdonar. No, porque es un proceso interno de reconstrucción tuya, de reconocimiento de tu amor propio, de tus límites, de la capacidad que tienes para entender en el otro esa capacidad de perdonar. Gracias, Rosy. Entonces, ¿qué es necesario para perdonar? ¿Listo? Entonces, primero, ¿qué debemos hacer para iniciar el perdón? Entonces, ¿qué debo hacer primero para perdonar? Primero, reconozco el daño. Yo debo reconocer que tanto me lastimó eso que tú me hiciste. Yo debo reconocer que tanto me lastimó y qué herida causaste en mí para hacerme cargo. Segundo, expreso eso a través de tristeza, a través de frustración, a través del dolor, a través de rabia, a través de incomprensión, a través de cualquier emoción. Ojo, no reprimo el dolor. Nunca me quedo con un dolor reprimido porque alguien me lastimó. Siempre el segundo paso para perdonar es expresar, soltar, verbalizar, canalizar, expresar. Ángela, pero yo no confío en nadie porque yo después me ven vulnerable y dentro de esa vulnerabilidad me hacen algo. No, no es así. No pienses que si expresas el otro te va a ver vulnerable. No, piensa que si expresas vas a dejar de cargar tu mochila de ansiedad y vas a tratar de identificar que es un proceso más individual que un proceso de validación, ¿vale? Tercero, hay que elaborar un duelo. Elaborar un duelo consiste en reconocer que estás perdiendo algo. Ángela, ¿cómo así que elaborar el duelo? Pues aceptar el daño que te hicieron, no negar el daño que te hicieron, hacerte cargo de tus emociones, hacer un proceso de reconciliación interna, negociar contigo misma. Entonces, elaborar el duelo te permite no quedarte en el resentimiento. Pero ¿sabes por qué, Mercedes Bonilla?
porque posiblemente no has elaborado el duelo. Es que uno tiene que elaborar el duelo cuando alguien le hace daño, porque elaboras el duelo a la imagen que tenías de esa persona, porque elaboras el duelo de la idealización de esa persona, porque elaboras el duelo de la lealtad que sentías a esa persona, porque elaboras el duelo a la amistad que se va a cambiar y que va a reconstruir. Entonces debes elaborar el duelo, tal como cuando aparecen eventos adversos, situaciones en donde nosotros nos sentimos confrontados. El duelo es la principal herramienta para soltar aquello que te lastima. Cuarto, establezco límites sanos. Acuérdense que establecer límites sanos no significa minimizar, no significa coaccionar. Establecer límites es: no voy a volver a permitir que tú me hagas daño, no voy a volver a permitir que tú me seas infiel, no voy a volver a permitir que tú me grites, no voy a volver a permitir que tú me manipules, no voy a volver a permitir que tú me chantajees. El cuarto paso es establecer límites para perdonarte. A veces no tienes que perdonar al otro, a veces me tengo que perdonar yo misma por permitir tanto. Perdonémonos por los maltratos que permitimos. Perdonémonos por las palabras que nos dicen y que dejamos como si no pasara nada. Perdonémonos por buscar el amor y perseguir el amor en donde no nos eligen. Perdonémonos por estar detrás de quien no nos ama. Perdonémonos por perdernos por ir detrás de alguien que no nos elige. Cuando ustedes se perdonan porque se descuidan, están dándose cuenta que ustedes son más valiosos que lo que están dejando ir. ¿Vale? Así es, Mercedes. Entonces, cuando tú te perdones y tú te des cuenta que el perdón empieza reconociendo que tú permitiste algo que no debiste haber permitido y tú te perdonas, tú das paso para entender que el perdón no está hacia afuera, el perdón está en ti. A veces tenemos que perdonarnos. Ay, Ángela, yo me quiero perdonar por haber ido detrás de un hombre que me despreciaba. Ángela, yo me quiero perdonar por haber descuidado a mis hijos por ir detrás de un hombre. Ángela, yo me quiero perdonar por haber descuidado a mi madre, por haber dejado a mi familia. Ángela, yo me quiero perdonar por tantas cosas que hice. Porque ahí empieza el verdadero perdón. No es hacia afuera, es hacia adentro. ¿Listo? ¿Vamos bien? Quinto, recuperar mi seguridad. Recuperar mi seguridad en mis valores, en lo que yo siento que es importante, en enfocarme en mi prioridad individual. Sexto, reconstruir mi autoestima, porque cuando alguien nos lastima, nuestra autoestima queda vulnerada. ¿Cómo queda vulnerada? Entonces, ¿qué es reconstruir mi autoestima? Miren, cuando alguien nos lastima, cuando alguien me es infiel, mi autoestima se ve afectada. ¿Por qué? Porque yo digo: ¿será que yo soy muy fea? ¿Será que yo no soy una mujer deseada? ¿Será que yo no di tanto para que esa persona no me fuese infiel? Y creemos que el problema está en nosotros. Y no, Davis, y no es así, Mi autoestima queda vulnerada cuando alguien me lastima, porque siento que me hizo daño, porque no soy valioso ni valiosa. Entonces, reconstruir mi autoestima, identificar que no debo, muy bien Jenny, minimizarme por nadie, reconocer que soy una persona valiosa, no porque el otro me hizo daño o dejó de hacer algo que yo pensé soy menos valiosa. Es el primer paso también para perdonarme. Comprender lo que ocurrió. ¿Cómo comprendo lo que ocurrió? Lo suelto. No me quedo ahí en el pensamiento. ¿Por qué, Ángela? Ángela, ¿por qué me abandonó? Ángela, ¿por qué me dejó? Yo no lo perdono, Ángela, porque yo di mi vida por ese hombre y me fue infiel. Ojo, con eso que estás haciendo no lo estás dejando de perdonar a él, te estás dejando de perdonar tú, porque con tus palabras te estás anclando en un pasado que debes soltar. Otro, dejar de culparte. Deja de culparte por lo que hiciste, deja de culparte por lo que dejaste de hacer. Deja de culparte por lo que debiste haber hecho y no hiciste. Hola Carmen Salinas, ¿cómo estás? Porque eso es un proceso natural. Vivimos en una situación, en un mundo en donde equivocarnos hace posible que podamos avanzar. Yo hoy me caigo, aparece una piedra, la saco, pero mañana aparece otra piedra y sigo victoriosa. Hola Carolina Aguirre, ¿cómo estás? Entonces, lo que pasó no lo podemos remediar. Lo que pasó no lo podemos cambiar. Lo que pasó no te condiciona. Lo que te pasó no te minimiza. ¿Sabes qué pasa con lo que pasó? Te hace más fuerte. ¿Sabes qué pasa con lo que te pasó?
te hace más valiente. ¿Sabes qué pasa con lo que pasó? Te hace darte cuenta que si fuiste capaz de superar eso, eres capaz de superar todo en la vida. Porque el dolor te reconstruye, el dolor te hace más fuerte, el dolor te hace más implacable ante la vida. Y eso lo he aprendido yo, que me ha tocado vivir dolores intensos, porque todos vivimos tormentas. Las personas caminan con grandes tormentas en su mente. Por eso debemos ser empáticos, por eso debemos ser responsables emocionales con las personas, porque una palabra marca una herida y una herida marca una huella imborrable, imborrable. Entonces, yo no tengo que perdonar a alguien hoy, pero primero necesito sanarme. Me sano y después perdono, porque el perdón auténtico no nace de la presión. Nace cuando la persona elige qué hacer con esa historia sin condicionarse. Una de las heridas más profundas que dice de mí lo que me hicieron es que después de cada experiencia dolorosa podemos iniciar y construimos creencias limitantes, y esas creencias limitantes ocurren cuando yo minimizo mi valor porque alguien me lastima. Entonces, ¿qué creencias limitantes ocurren cuando alguien me es infiel, me traiciona, me es desleal o me maltrata? No soy suficiente, nadie me va a querer, todos me abandonan, no soy una persona fácil de engañar, algo está mal conmigo, alguien realmente que piensa eso es porque tiene su autoestima frágil y destruida e insana después de una ruptura, de una infidelidad o de un proceso de dolor. Hola Rosbelín, ¿cómo estás? Entonces, separar el comportamiento del otro de nuestro valor personal nos hace que nuestra autoestima no se afecte. Es decir, lo que él hace no define mi valor, su comportamiento no define mi valor, lo que esa persona me hace no define mi valor. Que alguien me haya rechazado no significa que todos me vayan a rechazar. Que alguien me haya sido infiel no significa que yo sea insuficiente y que me vuelvan a ser infiel. Que alguien me haya maltratado no significa que yo merezca el maltrato. Nadie merece el maltrato. Que alguien me vaya o me quiera abandonar no significa que yo no sea digna de amor. Entonces, a veces esas creencias surgen cuando alguien me hace daño, cuando una relación se termina, cuando una relación pierde nivel. Entonces, el perdón hacia nosotros mismos es el primer ingrediente para sanarnos. Y esa es la parte más importante de esta charla hoy, porque a veces decimos, yo perdono a esa persona, pero seguimos castigándonos a nosotros mismos por haber confiado, por haber regresado, por haber permitido. A veces muchas personas perdonan y siguen teniendo culpa por estar ahí. Entonces, cuando yo me castigo por perdonar a alguien, realmente, ¿qué parte de mí estoy castigando por haber permitido estar en una relación en donde ya no quiero estar? A veces perdonamos porque tenemos hijos, a veces perdonamos por el ideal de familia, a veces perdonamos porque hay que ir a mi mamá y mi papá que yo lo dejé. Ay no, si el matrimonio es para siempre, si el amor todo lo puede. Entonces, ¿qué parte de mí todavía estoy castigando? ¿O qué parte de mí se castiga por lo que ocurrió? Porque nadie va a permitir estar en una relación en donde ya no es feliz. Nadie va a permitir quedarse en un lugar en donde ya no es sano o en donde ya no es seguro, en donde hay desconfianza, porque solamente se quedan las personas que no tienen amor propio, que no tienen valía, que creen que merecen eso que vivieron, tienen heridas de abandono y rechazo y creen que ahí deben sanarlo. Perdonar es recuperarme. Una persona herida puede sentir. Una persona herida tiene recuerdos que le activan su rabia. Una persona herida ve una canción, escucha una canción y le provoca tristeza. Una persona herida lee un mensaje y le genera ansiedad. Una persona herida escucha o vive el silencio y cree que es abandono. Una persona herida recuerda experiencias negativas y se condiciona a ellas, porque una persona herida no ve su poder. Una persona herida se juzga
se limita y se coacciona a sentir dolor. Entonces, la recuperación emocional, ¿en qué consiste? En que lo que ocurrió hace parte de mi historia, pero no se convierte en mi identidad. Lo que viví no se convierte en mi presente, se queda en el pasado. Lo que viví no se repite en mi futuro, se queda en el pasado. Entonces, a veces creemos que lo que ocurrió forma mi personalidad y mi identidad, y eso no es así. La persona puede abandonarte, pero eso no habla de ti, habla de esa persona. Todos los actos hablan del otro, no de nosotros. Y a veces creemos que hablan de nosotros, pero cada persona tiene una historia y cada persona actúa desde sus convicciones. Si no te eligió, eso habla de él, no de ti. Si te fue infiel, eso habla de él, no de ti. Si te coaccionó, te gritó, te maltrató, eso habla de él y no de ti. Porque cuando una persona vivió algo doloroso y está construyendo una nueva forma de relacionarse consigo misma, el otro no es el problema, es lo que te muestra, es lo que te muestra. A veces vienen y me dicen, bueno, doctora, ¿y qué puedo hacer entonces para perdonar? Si esa persona ya se fue, ya falleció, ya mi mamá murió y yo no la perdoné y pues la tendría que resucitar para perdonarla. No, puedes hacer una carta. Entonces yo escribo una carta a esa persona que me hizo daño y entonces digo, a ti que me hiciste daño, ¿qué me hiciste? ¿Qué fue lo que más me dolió? ¿Qué nunca pude decirte y te quiero decir? ¿Cuánto tiempo llevo esperando que tú me pidas perdón? Me hiciste creer que yo era así y no lo era. Hoy comprendo que la culpa no es mía, era tuya. Ya no necesito que tú me reconozcas que ya te equivocaste. A partir de ahora, yo me elijo y me perdono. Cuando tú haces una carta decidiendo soltar el resentimiento, soltar el dolor, una carta que no necesitas enviar, tú empiezas a sanar. Nunca somos nosotros en NUPI, nunca somos nosotros. Las personas son maestras de vida, nuestras parejas son espejos. Todas las personas aparecen por algo. Saludos, Silvana. Pero a veces creemos que somos nosotros los culpables. Obvio, habrán acciones en donde nos hacemos cargo, pero no toda acción trae una consecuencia en nosotros. No toda reacción es producto de mí, es producto del otro. Entonces nos hacen pensar, es que te fui infiel porque tú tuviste la culpa. Nunca. Nadie es culpable de una infidelidad. Eso habla de sus valores, no de los míos. Ah, es que yo te traicioné porque tú no me dedicabas tiempo. Eso habla de él, no habla de mí. Mis valores siguen intactos, porque a mí me pueden hacer mucho daño, pero yo no voy a romper mis valores justificando mis actos con los actos del otro. Eso es manipulación, eso es chantaje emocional. Hay un ejercicio que podemos hacer. Hay un ejercicio que si ustedes quieren, lo hacen. Entonces, el ejercicio se llama ¿qué me dejó mi pasado? ¿Qué me dejó mi pasado? ¿Qué me dejó mi pasado? Se llama el ejercicio. ¿Cómo es ese ejercicio? Van a dividir una hoja en 3 columnas. ¿Quieren hacer ese ejercicio? ¿Quieren que les explique un ejercicio para que suelten su pasado? Van a coger una hoja en blanco, así de manera horizontal, y van a hacer 3 columnas, columna 1, columna 2, columna 3, listo. Le van a poner arriba un título que diga, ¿qué me dejó mi pasado? Listo, columna 1, columna 2 y columna 3. Hola Darío, ¿cómo estás? ¿Qué vamos a poner en la columna número 1? Lo que ocurrió, pasado, lo que ocurrió en el pasado. Ejemplo, me abandonaron, me traicionaron, me humillaron, Ángela, me criticaron, me fueron infiel, me rechazaron. Todo lo que tú sientas en este momento que ocurrió en tu pasado y que no has podido soltar. Todo lo vas a poner en la columna número 1, lo que ocurrió. ¿Listo? Lo que ocurrió. Si quieren lo ponen así y después lo hacen. Lo que ocurrió. No me alcanza,
Pero no vamos a poner todo, vamos a poner lo más significativo, lo que más recuerden con dolor, lo que más recuerde que le lastimó, todo lo que ocurrió. Porque imagínate, Silvia, pero si tú ya sanaste. Vamos con la segunda columna. La segunda columna. Lo que aprendí. Entonces, si yo pongo en el primero que en lo que ocurrió me abandonaron, ¿qué aprendí de que te hayan abandonado? Entonces al frente pongo, aprendí que tengo miedo a ser abandonada, Ángela. Entonces si tú en la segunda pusiste, me traiciona, en la primera pusiste, me traicionaron, en la segunda pones, ¿qué aprendí? Ángela, aprendí a que no volví a confiar en nadie. Entonces si tú pones en la primera columna, que me criticaron, yo puedo poner en la tercera, ¿qué aprendí? A que dudo de mi valor de manera constante, Ángela. Si yo pongo en la primera que me rechazaron, entonces yo puedo poner en la segunda que yo siento que no soy suficiente. Ojo, primera columna, lo que ocurrió. Segunda columna, lo que aprendí. ¿Listo? ¿Vamos bien? Y vamos con la tercera columna. Tercera columna, lo que elijo hoy. Lo que yo elijo hoy. Vamos con lo que elijo hoy, con lo que elijo hoy, ¿vale? ¿Qué elijo hoy? Entonces, ojo, si yo en la primera dije que lo que ocurrió es me abandonaron, y si yo en la segunda dije que aprendí a que me da miedo el abandono, ¿qué elijo hoy? Elijo a que aprenderé a confiar en mí y me voy a dar amor propio. ¿Listo? Ojo, si yo en la primera puse me traicionaron y en la segunda dije entendí que no puedo confiar en nadie, yo elijo hoy en día poner límites y observar la conducta del otro. Este ejercicio es importante porque este ejercicio te ayuda a identificar qué pasó en tu pasado, qué aprendiste y qué eliges hacer ahora para cambiar ese patrón repetitivo. ¿Lo entendieron? Se los voy a volver a explicar. Pónganme cuidado. Es un cuadro de 3 columnas que dice, ¿qué dejó mi pasado? ¿Qué dejó mi pasado? Cada una de las columnas trae algo importante. La primera columna, lo que ocurrió en tu pasado. ¿Qué heridas tienes que no has podido olvidar? La segunda columna, lo que aprendiste de ese pasado. Y la tercera columna, ¿qué eliges hoy a partir de ese aprendizaje? ¿Para qué es ese ejercicio? Para no repetir patrones. Para darte cuenta que eso que pasó no condiciona tu vida, pero que sí significa que tendrás una vida distinta. Entonces, ejemplo, si tú en el primero de lo que ocurrió dices, Ángela, a mí me ocurrió en mi pasado que me abandonaron, en el segundo yo voy a poner de lo que aprendí que me da miedo el abandono. Y en el tercero yo voy a aprender que hoy elijo a aprender a confiar en mí. Segundo, si yo pongo en el primero de lo que ocurrió que alguien me traicionó, yo aprendí a no confiar en nadie, Ángela. ¿Y qué elijo a partir de ahora? A poner límites claros, a elegirme, a observar las conductas del otro. Si yo entendí que en el primero, en lo que me ocurrió, digo, me rechazaron y aprendí que no soy suficiente, yo elijo hoy reconocer mi valor. ¿Qué me sirve en ese ejercicio? ¿Aprendizaje del pasado? ¿Lo que ocurrió en mi pasado? ¿Aprendizaje del pasado? ¿Y qué elijo? Porque tú tienes la capacidad de cambiar tu pasado eligiendo hacer algo distinto. Es que mi pasado no me defina y que mi pasado me ayude a través del aprendizaje a convertirme en mi mejor versión. Ese es el ejercicio. Claro. Siento que si uno hace un ejercicio de introspección y reconoce su pasado como fuente de aprendizaje, yo elijo hacer algo contrario. Yo no me quedo repitiendo lo mismo. Si yo aprendí que me da miedo el dolor, el sufrimiento, pues yo aprendo realmente a elegirme y aprendo a amarme. Muy práctico. Qué bueno que lo entendieron. Van a hacerlo. Muy juiciosos y muy juiciosas. Háganlo para que el pasado no cargue con ustedes como una mochila, sino que lo utilicen como fuente de aprendizaje, lo utilicen como fuente de crecimiento,
lo utilicen como fuente para sanar aquello que deben sanar. Entonces el verdadero perdón no siempre se siente como una emoción muy bonita, no. El verdadero perdón comienza con una decisión muy pequeña, es muy pequeña esa decisión, voy a dejar de revisar mi pasado, Ángela, hoy voy a dejar de esperar una disculpa, Ángela, hoy voy a dejar de preguntarme yo qué hice mal, Ángela, hoy voy a comenzar a cuidarme. Y quizás un día puedes mirar atrás y decir, sí me dolió eso que me hiciste, pero cambié en mí. Sí, tuve una historia dolorosa, pero eso no dirige mi vida. Cuando entiendan eso, van a identificar que perdonar no es decir que no dolió, es llegar al punto en que aquello que dolió no te pida permiso para avanzar. Es identificar que el dolor no te coacciona, sino que te hace volar, te hace encontrarte contigo y con tu mejor versión. ¿Claro? ¿Todos claro? A veces la gente me dice que por qué es tan difícil perdonar, Ángela. Acuérdense que es difícil perdonar porque cuando alguien nos lastimó, no solamente sufrimos por lo que ocurrió, también por lo que esa persona significaba para nosotros, también por eso que nosotros idealizamos con esa persona. Por ejemplo, no me valoraron, no me amaron, no me respetaron, me humillaron, me maltrataron. La herida no es solamente está en ese acontecimiento que me hicieron. La herida no está en que tú me hayas sido infiel. También está en la interpretación que yo construí de mí misma a partir de tu infidelidad. Porque a partir de tu infidelidad yo construí que no soy valiosa. Porque a partir de la infidelidad yo construí que me abandonaron. Porque a partir de la infidelidad yo interpreté que yo no merecía eso. Por eso perdonar es tan difícil. Porque no solamente nos lastimó el hecho de la infidelidad, el hecho de la traición. No, nos traicionó esa imagen que yo tenía de ti, ese ideal que yo tenía de ti, se desmoronó, se cayó, se me fue la venda de los ojos. Dejé de idealizar el amor bonito contigo porque me mostraste una versión de ti que yo no conocía. Cuando no nos da dificultad perdonar, es porque también existe dolor, porque existe resentimiento, porque la herida sigue abierta y porque a veces nos obligamos a perdonar sin sentir verdaderamente el dolor. Y confundimos perdón con justificar. Yo no puedo justificar que alguien me maltrate. Si yo si perdono no significa que estuvo bien que me hicieran daño. Lo que me hiciste estuvo mal, pero no quiere decir que yo iba atrapada en el resentimiento pensando que no voy a seguir avanzando. No, debo seguir, debo avanzar. Y debo entender que eso que me hiciste no me limita a ser lo que yo deseo ser. Tampoco vayan a esperar una disculpa de esa persona, porque se quedan anclados y aferrados a una disculpa que no va a llegar. Y ahí sigue la culpa y el resentimiento. Entonces, para perdonar, el primer paso es reconocer lo que ocurrió. El segundo paso para perdonar es permítete sentir, reconoce que te dolió, que estás enojado, que estás triste, que te dolió, es importante. El tercero, separa las responsabilidades. ¿Es responsabilidad de esa persona? ¿Qué es y cuál es tu responsabilidad? Por ejemplo, la decisión de engañarte fue esa responsabilidad de esa persona. Tu responsabilidad es decir cómo te cuidas a partir de eso. ¿Vale? Cuarto, deja de buscar respuestas imposibles o preguntas o respuestas a preguntas que no tienen explicación. ¿Por qué me hizo eso? ¿Por qué no me quiso? ¿Por qué me abandonó? Quedarme en el por qué, simplemente quedarme en la culpa, en la ansiedad, en la inseguridad. Quinto, cambia la interpretación. No podemos modificar el pasado, pero podemos modificar el significado que yo le doy a ese pasado. ¿Me rechazaron? Por eso no valgo. Lo cambio por me rechazaron, pero el rechazo de esa persona no determina mi valor. Me traicionaron y no soy suficiente. Lo cambio por me traicionaron, pero eso no define que yo sea insuficiente. Sexto, aprende a poner límites claros. El paso fundamental para perdonar es decidir que no vas a repetir nuevamente lo que te hicieron. ¿Qué límites necesitas hacer para protegerte?
tomar distancia, dejar de responder, bloquear a la persona, establecer condiciones, limitar conversaciones, no permitir insultos, proteger tu espacio personal. Todo eso te hace protegerte, poner un límite, te protege de alguien que te lastimó. Y el último paso es perdónense a ustedes mismos, porque cuando todavía se castigan desde la culpa, van a permitir relaciones insanas porque creen que deben sanar lo que no han sanado. Bueno, recuerden que mi nombre es Ángela Mejía, que soy psicóloga clínica. Recuerden que tengo este espacio para ustedes. Recuerden que nos vemos todos los días 8:30 Colombia a través de temáticas de salud mental. Hay una reflexión que les quiero leer para poderme ir y que podamos escoger el tema. Entonces, no tengo que olvidar lo que ocurrió para poder sanar. No tengo que justificar a quien me hizo daño. No tengo que volver a confiar. Solo necesito dejar de entregar mi presente en algo que ocurrió en mi pasado. Es todo. Besitos. Dios y Dios las bendiga. Chao, chao. Hasta luego, hasta pronto.